Hermano, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y también gracias a los hermanos, el hermano Memo. Somos amigos de hace mucho tiempo y gracias a todos ustedes. La verdad que es una gran responsabilidad estar aquí presentes compartiendo esta enseñanza que Dios ha puesto prácticamente viene de parte de Dios. Damos gracias a Dios por eso también. Bueno, seguimos con la serie. La serie que están compartiendo aquí en casa se llama El verdadero matrimonio y el tema de esta noche se llama Fundamentando el matrimonio en la verdad. Repito, fundamentando el matrimonio en la verdad. Ahorita que comenzábamos la alabanza, el hermano Andrés comentaba que el verdadero fundamento en la verdad es en Jesucristo. Y es cierto, exactamente, ese es el fundamento en la verdad, que es Jesucristo. Él es la roca, Él es el que nos da el fundamento y nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento. Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios 5:21, hermanos. Efesios 5:21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta noche, hermanos, vamos a escudriñar, vamos a hablar de este sometimiento unos a otros en el temor de Dios, y pues basados en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como matrimonios aprendamos este tema. Entonces vamos a pedirle dirección al Señor para que Él nos dé esa sabiduría y ese entendimiento de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos me das de estar aquí presentes con los hermanos, Padre Santo. Gracias te damos por esta iglesia que tú has formado, Padre Santo. Desde cero, Señor mi Dios, sabemos el trabajo que están haciendo los hermanos aquí en esta obra y damos gracias, Padre Santo, por su esfuerzo, por esa entrega, Padre Santo, por ese amor a tu servicio, Padre Santo. También damos gracias por cada hermano que está aquí presente, Señor mi Dios, han dispuesto este tiempo, Padre Santo, para tu palabra, Señor mi Dios, y también ponemos en manos, Padre Santo, a las personas que están escuchando bien esta predicación, Padre Santo. Te pido, Señor mi Dios, que tú nos sigas guiando, Padre Santo, primeramente, con tu sabiduría. Yo te pido, Padre Santo, también, de nuevo, Señor mi Dios, para poder expresar tu mensaje que viene de lo alto, Señor mi Dios. Permite, Padre Santo, a cada uno de nosotros poder abrir nuestro corazón espiritual a tu palabra, Señor mi Dios. Y lo más importante, Padre Santo, llevarlo por obra, que es lo más importante, Padre Santo. Porque tú estás edificando cada matrimonio, tú estás edificando cada hermano, cada esposo, cada esposa, Padre Santo. Yo te pido, Señor mi Dios, que tú sigas abriendo nuestros corazones a tu palabra para poderlo llevarlo por obra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, pues sabemos que en la actualidad hay muchos matrimonios que no están fundamentando sus vidas en Jesús. En el mundo, saliendo de aquí de casa de oración, pasando la puerta, hay muchas familias que necesitan fundamentar su vida en Jesús, pero no lo hacen. Mucha gente fundamenta su vida o su matrimonio, mejor dicho, en su propia manera de pensar, en su propio razonamiento. Y esa es la consecuencia de por qué en la actualidad, hermanos, hay muchos divorcios. Hay una estadística del INEGI, del Instituto Nacional de Estadísticas Geográficas de México, que el divorcio va a la alza. Esta información fue subida el 30 de septiembre del 2020. Dice, de acuerdo a la institución, el INEGI, el divorcio en México va a la alza, y mientras el matrimonio va a la baja. De acuerdo al INEGI, el divorcio incrementó un 57.26%, mientras el matrimonio disminuyó un 24.68%. En el 2019, hermanos, se registraron en México 160.107 divorcios. ¿Y sabe cuál es lo más triste, hermanos? Que la mayoría de las parejas que decidieron terminar su relación tenían entre 21 y más años de casado. Esa es la estadística que nos da el INEGI y es más del 30%.
cómo matrimonios que llevan más de 20 años de casados deciden separarse. ¿Qué ha pasado en esos 20 años? ¿O qué tuvieron que vivir en esos 20 años? Y hay una simple y sencilla razón, que han fundamentado sus vidas en sus pensamientos, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en sus emociones. Y pues la Biblia nos enseña cómo nosotros como cristianos debemos de fundamentar en Jesucristo, que es la roca. La vida del matrimonio está por los suelos, está muy dañada, a causa de una sencilla razón, que es el pecado, hermanos. A causa de estar vacíos en el corazón, a causa de su propio fundamento humano. La gente está llena de pecado, hermanos, y prácticamente nuestro país, México, está en estas estadísticas muy graves. ¿Cómo es posible que el divorcio vaya a la alza y el matrimonio a la baja? O sea, que tampoco confían en el matrimonio. Entonces, hermanos, es importante, como decía el hermano Memo, ¿no?, cuando me daba la bienvenida, el matrimonio es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento. Dios creó el matrimonio con un objetivo, hermanos. Entonces, esta noche vamos a poder escudriñar un poco su palabra, vamos a poder entender y comprender cómo poder nosotros fundamentar en la verdad nuestro matrimonio. En el corazón, hermanos, bueno, sabemos que todos tenemos un corazón espiritual. Ese corazón espiritual es nuestra alma, donde descansa nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Ese es el corazón espiritual, sinónimo de tu alma. Nosotros como hijos de Dios tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es nuestra carne que tenemos. El espíritu es el espíritu de Dios, el hálito de vida que Dios nos dio al momento de crearnos, pero también nos dio un alma. Y esa alma es el corazón espiritual. Y esa alma, hermanos, hay un objetivo. Esa alma vive eternamente. El propósito por cual por qué Dios mandó a Jesucristo es por una sencilla razón. Por tu alma, por tu corazón espiritual. Porque el alma vive eternamente. Pero en el alma, que es el corazón espiritual, está arraigado, está lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de odio, falta de perdón, falta de sometimiento a Dios, falta de poder tener una buena interacción con tu esposo o con tu esposa. Y todo esto, hermanos, que está guardado en el corazón, va mermando la vida matrimonial. La gente dice, espero que aquí, hermanos, estemos fundamentados en Cristo. A veces la gente dice, prefiero estar sola o sola que mal acompañado. Yo he escuchado a hombres y a mujeres que dicen, ahora que estoy separado, me la llevo mejor. No hace mucho escuché a un varón diciendo estas palabras. Tengo una mejor comunicación con mi ex esposa porque estamos separados. Pero hermanos, que ese pensamiento en nuestra vida como creyente, como hijo de Dios, esté totalmente erradicado, hermanos. ¿Por qué? Porque no debe ser así. Nosotros como hijos de Dios debemos actuar con sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? De lo alto. Porque sabemos que la sabiduría proviene de Dios. Y debe ser de lo alto para poder nosotros actuar correctamente. No con sabiduría de tu corazón humana. Muchas veces, hermanos, fundamentan su vida, su matrimonio con sus pensamientos. Y es ahí donde está el problema, hermanos. También he escuchado gente que dice, yo pienso que debe ser así. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la Biblia y en la Biblia está nuestro fundamento. En la Biblia está cómo nosotros debemos actuar. Y cuando tú te pones al decir, yo pienso que es así, te estás poniendo al nivel al tú por tú con Dios. Porque estás dejando el fundamento que es Jesucristo, que viene de Dios, y estás poniendo tus pensamientos al nivel el de Dios. Y no debe ser así. Porque esa sabiduría que tú, según dices tener, es humana, hermanos.
Pero la sabiduría de Dios es celestial. En Él no hay engaño. Ese es el verdadero fundamento. Fundamentar nuestra vida en Jesucristo, en Dios. Vamos a empezar. ¿Qué significa la palabra fundamento en la Biblia? ¿Cómo debemos de fundamentar nuestro matrimonio según la Biblia? Y para eso, hermanos, les invito a abrir su Biblia en Lucas 6:48. Lucas 6:48 dice la palabra de Dios. Estamos escudriñando la palabra fundamento antes de poder entrar de lleno al tema. Lucas 6:48. Dice la palabra de Dios: semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Decía el hermano Andrés que nosotros debemos fundamentar sobre la roca, sobre Cristo. Y cuando nosotros ponemos el fundamento, los principios, tu matrimonio, tu vida espiritual en Jesucristo, lo estás poniendo en cimientos sólidos. Fundamento, del griego temelios, que es propiamente un adjetivo que denota la pertenencia a un fundamento, relacionado con colocar. Entonces, estás tú colocando el fundamento en Cristo. Perteneces, estás fundamentando tu vida a esa pertenencia en Jesucristo. En Timoteo 2, perdón, en 2 Timoteo 2:19, hermanos, dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Señor conoce, hermanos, cuando tú pones el fundamento sobre la roca, sobre Dios, ese fundamento está firme. El Señor conoce a aquella persona que está fundamentando su vida sobre la roca, donde el fundamento de Dios significa el fundamento puesto por Dios. No hay otro fundamento. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento que ya ha sido dado. No con los fundamentos, con tus pensamientos humanos, sino con el fundamento de Cristo, sobre quien son edificados los creyentes. Tú y yo, todos nosotros y todos los que están escuchando, que son creyentes, estamos siendo edificados sobre Cristo. Ese debe ser el fundamento. Dice la palabra de Dios que el fundamento es Cristo en la iglesia. 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Si tú quieres, el tema es edificando, fundamentando en la verdad, fundamentando tu matrimonio en la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que tú tienes que edificar tu matrimonio en Jesucristo, porque no hay otro. No hay otro fundamento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, porque el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el fundamento de los apóstoles o de los profetas, del que Cristo es el principal piedra de angular. En Efesios 2:20 dice la palabra de Dios, Efesios 2, versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la principal piedra, es el principal cimiento, que es Jesucristo mismo. Y yo hago una pregunta, hermanos: ¿cuáles son
los pilares o columnas o cuáles son los cimientos que sostienen tu matrimonio. Hay una respuesta, hermanos. Efesios 5:18. El que tú fundamentes tu vida, el apóstol Pablo nos da una recomendación. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es el contexto de nuestro texto de Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero antes, en Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos da una recomendación. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hay un punto muy importante que nosotros en nuestra vida debemos de fundamentar, debe ser el fundamento principal, el Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento que debe sostener tu matrimonio. Pero hay un problema, hermanos. Desafortunadamente, hay mucha gente que no conoce al Espíritu Santo. Desafortunadamente, no saben quién es el Espíritu Santo. No lo conocen. No tienen una relación. O aún mayor, no saben cómo adquirir el Espíritu Santo. No saben qué es el Espíritu Santo. Unos piensan que el Espíritu Santo va llegando a tu vida conforme tú vas siendo obediente. Y no es así, hermanos. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, ya sea hombre o mujer, o esposo o esposa, ese matrimonio se mantiene fuerte y estable. Y es el que sostiene al matrimonio. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender quién es el Espíritu Santo, o cómo adquiere el Espíritu Santo, o cuándo lo adquirí el Espíritu Santo. Yo espero que tú sepas, hermanos. Y aquí vemos un principio importante para la vida matrimonial. El principio es que a través del Espíritu Santo estás fundamentando tu matrimonio en la verdad. A través del Espíritu Santo estás fundamentando tu matrimonio en la verdad. Porque lo estás haciendo con Dios mismo. El Espíritu Santo, hermanos, no es una sustancia. El Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Dios mismo. ¿Y cuándo Dios mandó su Espíritu Santo? ¿O cuándo tú, como cristiano, como creyente, lo obtuviste? ¿Lo tienes? El Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra de Dios que Él mora en el corazón del creyente. Y aquí está la clave, hermanos. Desde el instante mismo en el cual, en el día que tú te convertiste, ese día, repito, en el momento que tú recibiste el Espíritu Santo, es el día de tu conversión. Cuando tú te convertiste en creyente de Dios, ese día recibiste el Espíritu Santo. Pero aquí hay otro tema importante. Podrás tener el Espíritu Santo en tu vida, pero es muy diferente ser lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. A lo mejor podemos ser creyentes que tenemos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo recibimos cuando tú has creído en el Señor, cuando te has convertido en cristiano. Pero hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y es aquí, hermanos, que en la vida de los creyentes, de los cristianos, hay un vacío, porque no saben cómo poder ser llenos del Espíritu Santo. En Romanos 8, versículo 9, dice la palabra de Dios:
Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuándo lo obtenemos? Cuando nos hemos convertido, cuando hemos creído, cuando llega una conversión. ¿Y cómo viene la conversión? ¿Cómo viene la conversión en la vida de una persona? El primer paso es creer en el Señor, escuchar el Evangelio. Primero escuchas el Evangelio, crees en el Señor, el Evangelio. De ahí viene un arrepentimiento en tu corazón. Y cuando te arrepientes, te conviertes. Y es en ese momento que cuando te conviertes recibes el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo aquí en Romanos 8:9 dice, Dios dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu Santo, hermano, está en todos los creyentes, en todos los cristianos. Y no viene por partes, viene por completo cuando tú recibes, cuando tú creíste en Él. Esta persona, que es la tercera persona de la Trinidad, viene completamente y mora en tu corazón, en tu alma. Y es ahí que está, la palabra morar significa habitar. Entonces, el Espíritu Santo mora en tu corazón espiritual, mora en tu alma. Juan 14, versículo 16, dice la palabra de Dios. San Juan 14, del 16 al 18, dice la palabra de Dios. Dice el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y aquí vemos, repito, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está hablando Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo mora en tu corazón siempre. Si tú te convertiste, ahí mora en tu corazón siempre. Y este es el fundamento en la verdad. Seguimos leyendo, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Y dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Entendiendo esto, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos en nuestro corazón, y mora en nuestro corazón. La palabra morar viene del griego meno, que significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado, una relación, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persiste, posar, quedar, retener, vivir. Entonces dice la palabra de Dios que como mora, entonces el Espíritu Santo vive en tu corazón. Y en el contexto de nuestro texto nos dice el apóstol Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí yo hago una pregunta, ¿cómo yo? Ok, el Espíritu Santo mora en mi corazón, habita en mi corazón espiritual, que es mi alma. Lo podemos recibir. Pero ¿cuántos hermanos no se han dado cuenta, o cuántos no hemos visto a cristianos creyentes que se portan carnalmente? Yo conozco mucha gente que sus reacciones no son carnales. A lo mejor pueden tener el Espíritu Santo en su corazón, pero la diferencia es llenar. Ese es el Espíritu Santo que mora en tu corazón. Sed llenos. Y el apóstol Pablo nos recomienda, sean llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. La palabra sed llenos significa del griego
a ser repleto. Literalmente significa atiborrar, llenar un hueco. O sea, dice, sé llenos, rellenen ese hueco que está en su corazón. Dice proveer, satisfacer, rellenar, suplir, lleno, llena, completar. Entonces la palabra de Dios dice, sed llenos, atiborren su corazón. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que rellenemos ese hueco que está en nuestro corazón con el Espíritu Santo y que seamos llenos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder entender el sometimiento a Dios y tampoco a tu esposa o a tu esposo. Por eso es importante entender que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar del entendimiento del sometimiento a Dios, primeramente. Someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. En Efesios 5:21, en Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esta palabra temor significa del griego phobos, que se traduce como respeto, como reverencia. Someteos unos a otros con respeto, con reverencia a Dios. Aquí, con tu esposo o con tu esposa, primeramente. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Ese es un verdadero problema, hermanos. Porque si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no entendemos el sometimiento primeramente a Dios y tampoco a tu esposo o a tu esposa. ¿Cómo podemos distinguir que una persona está llena del Espíritu Santo? Repito, ¿cómo podemos distinguir que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es esa marca? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Hay una marca, hermanos. Y la marca es una distinción de la plenitud en el Espíritu, de ser llenos espiritualmente. Y es quitar de tu corazón, primeramente, el orgullo. Renunciar en tu corazón tus propios intereses. Ese es como nosotros podemos distinguir a una persona si está llena del Espíritu Santo. Cuando renuncias a tus propios intereses personales. Esto lleva a la persona a servir con humildad. Cuando en tu corazón ya no hay orgullo, puedes servir a los demás con humildad, con amor. Y es ahí que cuando tú no hay orgullo en tu corazón, renuncias a tus propios intereses personales, puedes tú con humildad servir a tu esposa o a tu esposo. Y esto, hermanos, es muy esencial en la vida del matrimonio. Es esencial. Porque el sometimiento es un problema muy complejo en la vida matrimonial. Pero cuando nosotros realmente estamos llenos del Espíritu Santo, estamos plenos, estamos contentos, no hay orgullo, renuncias a tus propios intereses. ¿Y qué pasa? Sirves con amor a tu esposa y sirves con amor a tu esposo.
Por eso es importante, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos a poderlo hacer. No vas a poder someterte primeramente a Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes amor para los demás, para poder venir y servir en la iglesia, para poder venir y servir con tu esposa, con tus hijos, en tu matrimonio. Y esa llenura, hermanos, es la distinción que hace una persona esté llena del Espíritu Santo. A veces, hermanos, en el corazón anidamos orgullo, amargura, rencor, falta de perdón y muchas cosas más. ¿Por qué las estadísticas dicen que más del 30% son personas que han pasado más de 21 años casados? Lo dicen las estadísticas, los pueden checar. Tuvieron que pasar 20 años y después se divorcian. ¿Por qué? Porque en su corazón está la raíz de amargura, de enojo, de falta de perdón y no sé cuántas cosas más. Y aquí yo lo comparo, hermanos, cuando en el corazón nosotros anidamos muchísimas cosas, yo lo comparo con el fruto de la papa. Cuando tú vas a sembrar una papa, ¿cuántos saben que cuando siembras la papa va a reproducir más papas? Pero no ves tú el fruto, ves la planta. Y la planta se ve bien hermosa por fuera, pero el fruto crece por abajo, por dentro. Y a veces, hermanos, hay muchos cristianos que guardan rencor en su corazón, amargura, odio, falta de perdón. Y se está reproduciendo con la papa por abajo, por dentro. Podemos vernos por fuera muy bonitos, pero por dentro estamos llenos, contaminados. Entonces, eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si en tu corazón hay una raíz de amargura, pasan cosas, hermano. Hay una historia en la Biblia de un personaje que guardó amargura en su corazón por más de 11 años. ¿Ustedes conocen a Aitofel? Un personaje, era la mano derecha del rey David. Aitofel era un guerrero. Dice la palabra de Dios que en el tiempo del rey David, cuando tú consultabas, o cuando Aitofel daba un consejo, era cómo escudriñar la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. En aquellos tiempos, así se venía, está en Crónicas. Cuando Aitofel daba un consejo, era como escudriñar la palabra de Dios. Pero este hombre, hermanos, estaba resentido en su corazón. ¿Por qué? Porque tenía mucha amargura con el rey David. ¿Y qué pasó? Después de 11 años, este personaje, Aitofel, usó en complot con Absalón. ¿Para qué? Para poder matar al rey David. Se rebeló en contra del rey David. Aitofel guardó durante 11 años en su corazón amargura. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan enojado con el rey David? Porque Aitofel era abuelo de Betsabé. El rey David Aitofel estuvo cuando el rey David pecó con Betsabé. Aitofel estuvo cuando David mandó a matar al esposo de Betsabé. Aitofel estuvo ahí cuando murió el bebé que nació del fruto de ese pecado.
Y Aitofel se quedó resentido, enojado con el rey David. Guardó 11 años en su corazón esa raíz de amargura. Y después de 11 años hizo el complot con Absalón para poder derrocar el reinado de David. Vemos el poder. Por eso yo hago este comparativo, hermanos, con gente que más de 20 años pueden guardar en su corazón amargura, rencor, odio. Y ese es el problema que los matrimonios nos dicen en el INEGI, que más de 20 años se divorcian. ¿Por qué? Porque guardan en su corazón amargura. Entonces, hermanos, ¿pero cómo quitamos de nuestro corazón eso? Pues con la palabra de Dios. Sed lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Porque si tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a poder entender el sometimiento primeramente a Dios y después a tu esposo o a tu esposa. Y los unos con los otros. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Necesitamos cambiar. ¿Verdad que falta mucho de esto en nuestras vidas? Tenemos que cambiar. A veces anhelamos orgullo, amargura, rencor, y hay que quitarlo, hermanos. Porque eso puede ser, mejor dicho, eso va mermando la relación del matrimonio. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como servidores del Señor, creyentes en Dios, estamos siendo fundamentados en el fundamento que es Cristo. Y dice, llena ese hueco que está en tu corazón. Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomemos la decisión de realmente ser llenos del Espíritu Santo, vamos a poder ir creciendo en nuestra vida, primeramente en nuestra relación con el Señor y también en nuestra vida matrimonial. ¿Por qué? Porque vas a velar por tu esposa. Vas a quitar tus intereses y vas a velar por ella o por él. El matrimonio que no está lleno del Espíritu Santo no podrá enfrentar los retos ni las dificultades del matrimonio, como la estadística que nos da el INEGI. No puede enfrentar. ¿Qué pasa? Viene la tormenta, viene la lluvia, empieza a arrastrar. ¿Qué va a pasar? Empieza a caer esa casa. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos que la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas es la capacidad de servir en amor a tu esposo o a tu esposa, o viceversa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Llenándonos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Jesús dijo que es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad te va a recordar lo que Jesús nos dijo. Juan 14, 17. Dice la palabra de Dios. Juan 14, 17, hermano, búsquenlo por favor. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 26 de Juan 14, 26. Aquí vemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os ¿qué? Enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que ha dicho Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que he dicho, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a recordar cómo debemos actuar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo dirigirnos? ¿Cómo someternos a Dios?
¿Cómo poder someterte a tu esposo o a tu esposa? En amor. Por eso que el Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar. En Juan 16, versículo 14, San Juan 16, versículo 14, Él, dice la palabra de Dios, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que te va a recordar, te va a hacer conocer, te va a enseñar el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros fundamentemos nuestra vida en la verdad, y la verdad es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Podemos tener el Espíritu Santo? Sí lo podemos tener. Pero así como mucha gente, cristianos, pueden tener el Espíritu Santo, pero su vida ¿qué? Su vida es carnal. A eso se le llaman cristianos carnales. Y así hay muchos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿A poco no creen que hay cristianos carnales? Sí, sí los hay, hermanos. Sí los hay. Aquí vemos otro principio. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a recordar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la obra de Jesucristo a los creyentes? Y es un principio, hermanos, fundamental. Es un principio. Miren, hermanos, cuando Jesús nos enseña, nos da un fundamento, automáticamente nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces Jesús nos está diciendo, el Espíritu Santo os recordará. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros como cristianos obedecemos? Cuando el apóstol Pablo o cuando el apóstol Pedro nos dan ciertas recomendaciones, pues tenemos que ir a otro texto bíblico para poder rectificar que realmente nos está diciendo eso. Pero cuando nos dice Jesucristo, cuando Jesús nos dice esto, pues es obedecer, porque Él es el fundamento. Entonces nosotros obedecemos. El Espíritu Santo consiste en transmitir la verdad, las verdades de Jesús, para poder nosotros entender en nuestra mente, para poder entender. La mente es tu corazón. Lo que tú piensas es en tu corazón espiritual. El ministerio del Espíritu Santo consiste en transmitir las verdades de Jesús y hacer que las entendamos con la mente y la vivamos con el corazón. Repito, el ministerio del Espíritu Santo consiste en transmitir las verdades de Jesús y hacer que las entendamos con la mente y la vivamos con el corazón. Este es un fundamento, mejor dicho, perdón, esto es fundamental tu matrimonio en la verdad. Entonces, hermanos, por eso, primeramente, tenemos que entender que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. En Efesios 5:19 dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oh, gloria a Dios. Cantando, alabando, gozándonos. La vida en el Espíritu Santo es una vida que rebosa de alegría y de gozo en medio de las pruebas. Eso es. Cantando himnos, cánticos, salmos, alabando a nuestro Padre, Señor nuestro. El apóstol Pablo establece una íntima relación entre la vida espiritual y la vida matrimonial. Repito, el apóstol Pablo establece una íntima relación entre la vida espiritual y la vida matrimonial. ¿Se va comprendiendo el mensaje, hermano? ¿Se va entendiendo el mensaje?
Es importante que entendamos, hermanos, este fundamento. La felicidad en el matrimonio no es algo automático, constante. Porque mucha gente piensa que no, es rápido. No, hermanos, lleva tiempo. La felicidad en el matrimonio lleva tiempo. Y a veces es pesada, sí es pesada, hermanos. Pero si nosotros nos llenamos de su palabra, vamos a poder estar llenos de su palabra en nuestro matrimonio. Van a venir las pruebas, van a venir las aflicciones, van a venir las tormentas, pero vamos a estar firmes en el fundamento. Entonces, hermanos, es algo que nosotros debemos de comprender para poder someternos a nuestro esposo, a nuestra esposa. El apóstol Pablo nos dice, someteos unos a otros. El ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es lo único que va a preparar y nos va a formar adecuadamente en la vida, en los retos que vamos a tener en la vida matrimonial. El Espíritu Santo. Muchos problemas se resuelven cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y más si ambos están llenos del Espíritu Santo. Qué difícil es, hermanos. Qué difícil es que una persona esté llena del Espíritu Santo y la otra no. ¿Por qué? Porque estás cargando el peso de otra persona. Pero cuando los dos están llenos del Espíritu Santo, es más sencillo. Es más sencillo. ¿Por qué? Porque nos permite caminar juntos, nos permite caminar en armonía, caminar bien. Pero imagínense, si tenemos un peso encima, ¿cómo camina uno? Con el peso ahí, cojeando, es difícil. Nosotros, pues es importante que los dos, hombre y mujer, seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que dice la palabra de Dios que la mujer es ayuda idónea para el varón. ¿Es cierto? Eso dice la palabra de Dios. Pero también el hombre es ayuda idónea para la mujer. Porque también nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque los dos nos complementamos, somos uno. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos dice sed llenos. Después nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Después da los argumentos, Efesios 5:22. Para poder entender esto, lo que viene de Efesios 5:22 al 24 en adelante, no lo vamos a poder entender si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ok, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si estás lleno del Espíritu Santo, tu mujer, vas a entender el propósito que nos dice el apóstol Pablo. Porque el marido, dice la palabra de Dios, es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Si tú, mujer, estás llena del Espíritu Santo, vas a poder entender esto. Pero, inmediatamente después de esto, el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿tú has entregado tu vida por tu esposa? ¿Das todo tu esfuerzo, tu vida por tu esposa? Porque aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para quién es la mayor responsabilidad? A la mujer le dice sométanse, pero a los hombres le dice entrégate. Ama, entrega. La mayor responsabilidad es el varón, hermanos. ¿Has entregado tu vida por tu esposa? Dios le dice a la mujer, sométanse, pero al varón le dice, entrega tu vida
Da todo, así como Cristo dio su vida por nosotros, así la tienes que dar tú por tu esposa. Y creo, hermanos, que hace mucha falta a los varones entregarlo todo, así como lo hizo Jesucristo. Entregamos todo, hermanos. Para poder entender esto debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque si no, no lo vamos a entender, porque si no es locura. Es importante que entendamos esto, hermanos. Hay una mayor renuncia al hombre, porque él tiene que entregarse como Cristo se entregó a la iglesia, dar todo. Entrégalo todo, hermanos. Cuando entendemos esto, cuando comprendemos su palabra, la esposa sirve por amor a su esposo y el esposo sirve por amor a su esposa. Busquemos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, porque es lo que nos va a ayudar a tener ese espíritu de servicio para tu esposa, de servicio para tu esposo. Eso es, hermanos. Ese es el fundamento. Fundamentando en la verdad. Fundamentando tu matrimonio en la verdad. Hermanos, el sometimiento del matrimonio es la plenitud del Espíritu Santo. Repito, el sometimiento del matrimonio es la plenitud del Espíritu Santo. Y este es otro principio que tenemos que nosotros valorar. Tenemos que valorar. Miren, hermanos, que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, hablamos del amor, 1 Corintios 13, un texto que habla del amor, pero vamos a escudriñar un poquito qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios 13, versículo 4 y versículo 5. Lo voy a leer en otra versión, lenguaje sencillo, para poder entender cómo nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. El que ama tiene paciencia en todo. Y estamos hablando aquí ya para matrimonios, tanto como hombre para mujer como hombre. El que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. Siempre es amable. No pone caras, no pone gestos. El que ama no es envidioso, dice la palabra de Dios, ni se cree más que nadie. No, hermanos. En el amor, tú no te puedes creer más que tu esposo o más que tu esposa. Claro que no. Dice que no es orgulloso. Versículo 5. No es grosero ni egoísta. Es el amor. El amor no debe ser grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Ah, caray. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no nos hemos enojado por cualquier cosa con tu esposa o con tu esposo? Miren lo que dice. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Repito, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Qué pasa en el matrimonio? Te pasas recordando lo que te hizo tu esposo, lo que hizo tu esposa, y lo estás diciendo constantemente. Pero si hay amor, tú no tienes que hacer esto. No tienes que decirle los errores que cometió tu esposo o los errores que cometió tu esposa. No, porque eso no es, hermanos, eso no es amor. Pablo dice que el amor es lo opuesto a lo que acabamos de lo que acabamos de leer. El amor no busca tu beneficio. El amor no busca. El amor es sufrido. El amor da su vida por el otro. Así como Jesús dio su vida por todos nosotros. Así es el amor. Y así tú tienes que dar, varón especialmente, dar tu vida por tu esposa. El amor nos hace ser humildes. El amor nos hace reflexionar, cambiar, recapacitar. Hermanos, ¿cuántos quieren tener un matrimonio feliz? Creo que todos queremos tener un matrimonio feliz. ¿Cómo lo vas a lograr? Ser llenos del Espíritu Santo. Repito, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, hermanos. Si tú quieres tener un matrimonio feliz, tienes que entender
que te tienes que llenar, que te atiborrar, llenar por completo tu corazón de la palabra de Dios. Cantando, alabando, con cánticos, con himnos, hablando. Tienes que llenar para poder entender, para poder ser llenos y poder entender el sometimiento primeramente a Dios y a tu esposo y a tu esposa. Y después comprender las enseñanzas que nos da el apóstol Pablo. Mujeres, sométanse, hombres, den su vida. Esa es la enseñanza, hermano. Si no entendemos que debemos ser llenos, no lo vamos a comprender. Repito constantemente porque quiero que se nos quede grabados en el corazón, en tu mente. Que se quede grabado esa palabra que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si quieres tener un matrimonio feliz, es necesario aplicar la capacidad del Espíritu Santo. ¿Qué? Que te forme, que te recuerde. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te va a recordar qué es lo que decía Jesucristo y te va a confrontar. ¿Sabes qué, Samuel? La palabra de Dios dice esto. El Espíritu Santo te va a recordar cómo actuar. Entonces, hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Por eso es importante que nosotros nos atiborremos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, pones las necesidades de tu pareja antes que las tuyas. Repito, cuando estás lleno del Espíritu Santo, pones las necesidades primeramente de tu esposo o de tu esposa antes que las tuyas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué ganas con eso? Vas a encontrar la felicidad en tu matrimonio. ¿Vas a encontrar la felicidad? Así como Jesucristo dio su vida, así nosotros la tenemos que dar. Hermanos, es importante, hermanos, que nos empeñemos a que nos atiborremos, que nos gocemos, que llenemos ese hueco. Mucha gente, desafortunadamente, busca primeramente las riquezas y después busca a Dios. Mateo 16:25 dice la palabra de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. ¿Qué quiere decir este mensaje, hermanos? Si tú buscas tu felicidad antes de buscar a Jesucristo, no la vas a encontrar. No va a pasar nada. Pero si tú buscas servir en amor, si tú buscas a Jesucristo, vas a encontrar, vas a obtener. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener la felicidad y vas a obtener a Jesús en tu corazón. Eso es. Y todo el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Pierde tu orgullo, pierde lo que hay en tu corazón, quítalo de ahí. Busca a Jesús, busca ser lleno del Espíritu Santo y vas a hallar la felicidad en tu matrimonio y vas a hallar a Jesús en tu vida. Hermanos, y teniendo a Dios y teniendo felicidad, ¿qué más necesitamos? Nada más. Eso es. Cuando Jesús no está presente en el matrimonio, es un vacío tremendo en el corazón. Si el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, no está en tu matrimonio, es un vacío por completo. Es un vacío, hermanos. Y muchas parejas han encontrado esta realidad. Por eso las estadísticas están vacías. Por eso hay más divorcios. Por eso la gente no cree en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Hermanos, ¿por qué es así? El matrimonio, hermanos, es la institución de Dios.
Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si tú tienes en tu matrimonio el Espíritu Santo, estás fundamentando tu matrimonio en la institución de Dios. Porque Dios es el que lo creó. Si tú estás fundamentando, estás llenando tu corazón con el Espíritu Santo, estás fundamentando tu matrimonio en la verdad. Hermanos, pongámonos de pie. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y pidamos al Espíritu Santo. Su palabra dice que el Espíritu Santo nos recordará lo que dijo Jesús, lo que Él dijo. Y pídele al Espíritu Santo que te recuerde cómo debes de actuar, que te enseñe cómo caminar. Pídele al Espíritu Santo que está en tu corazón, que mora ahí en tu corazón. Él está ahí en tu corazón, Él habita en tu corazón. Él no se va a ir. Pero es importante que tú le pidas que te confronte, que te guíe, que te enseñe, que te recuerde cómo realmente debes de actuar varón o cómo realmente debes de actuar mujer. Es importante, si estamos aquí, hermanos, es porque hemos venido dispuestos a escuchar su palabra. La palabra que ha sido expresada viene de lo alto, viene de Dios. Y pidámosles a Dios su sabiduría para actuar. Pídele al Espíritu Santo que mora en ti, que te ayude. Llena tu corazón, hermano. Llena tu vida. Si hay un vacío, es importante que tú le pidas a Dios que lo llene. Yo te hago un reto, hermano. Yo te reto a que esta noche le pidas a Dios, le pidas a Jesús, le pidas al Espíritu Santo. ¿Qué debes de cambiar? Yo sé que Dios te va a responder qué tienes que cambiar. Yo no sé, pero yo sé que Dios y tú sí saben. Pídele guía, pídele dirección a Él. ¿Cómo yo puedo ser un mejor esposo, una mejor esposa? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo de Dios? Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, Señor mi Dios. Porque tú nos has enseñado esta noche, Padre Santo, que debo ser lleno del Espíritu Santo. Para poder entender tu palabra, para poder comprender tu mensaje, tus enseñanzas. Porque ese Espíritu me va a recordar, me va a enseñar, me va a corregir cómo debo de caminar. Es el mensaje, Padre Santo. Yo te pido por tu iglesia. Yo te pido por cada creyente que está aquí presente, por cada esposo, por cada esposa, por cada hermano que está escuchando o va a escuchar el mensaje, Señor Dios. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra llegue, Padre Santo, a mi corazón. Quita ese fruto de la papa que está ahí estorbando. Corazón, pide la ayuda al Espíritu Santo que te ayude a quitar lo que está allí arraigado en tu corazón, porque eso no te deja avanzar, porque eso no te deja ser un buen esposo o una buena esposa. Someteos unos a otros en el temor, en el respeto de Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús agradecemos este momento, Padre Santo. Amén y amén.
Gracias, Señor Jesús. Tu palabra es la verdad. Queremos fundamentarnos en ella. Sella esta palabra en nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos reconocer que es tu gracia y tu misericordia sobre mí, Jesús. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, Señor. Solo en ti encuentro lo que necesito. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento, dile a Él, tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Oh, dile a Él, cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida yo viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida yo pueda vivir, viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, viva solo para adorarte a ti, Señor. Viva solo para adorarte a ti, oh, viva solo para adorarte a ti, Señor. Yo viva para adorarte, mi matrimonio te exalte a ti, Señor, que mi vida te agrade, solo a ti, Jesús, viviendo en santidad.
llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos más. Lléname más, Señor. Levanta tus manos y dile: lléname más, Señor, de tu Espíritu. Lléname más, Señor. Dile: lléname, lléname más, Señor, de tu Espíritu. Lléname más, Señor. Oh, lléname más, Señor. Oh, llénanos más, Señor Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sed llenos de tu Espíritu Santo. Este es nuestro deseo, Señor Jesús. Cada día podamos llenarnos de tu presencia. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel y permaneces fiel a tu palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dale un abrazo ahí a tu esposa, a tu esposo. Una muestra de amor, una muestra de cariño. Y dale gracias a Dios por su vida. Bendícela, profiere palabras de bendición. Gracias a Dios por su palabra. Y pues, mis hermanos, les invitamos a que tomen su lugar un momentito más. Estamos por terminar ya. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por su palabra? Gracias a Dios por la palabra que nos dio el día de hoy como matrimonios. Creo que muchísimo trabajo, mis hermanos, como matrimonios, como varones, como mujeres. Un gran reto, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan los retos? ¿Que no les gustan los retos? No, estamos aquí porque eso es lo que queremos de Dios, que nos cambie, que nos transforme. Porque para eso venimos, para que la palabra haga el trabajo que nosotros solos no podemos, que sea el Espíritu Santo llenándonos. ¿Cuántos aceptan este reto? Entonces vamos a hacer algo. Voltea con tu esposa. Y esposa, volteate para el otro lado. No te creas, voltea con tu esposo. Voltea con tu esposo. Mírense cara a cara. Bájate el cubrebocas. Y dale un kiko. Dale un besito. Y dile: delante de Dios y delante de ti acepto este reto. A ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Qué gran enseñanza, de verdad. Gracias a Dios por su palabra. Mis hermanos, queremos, antes de irnos, invitarles. La próxima reunión de matrimonio será el viernes 11 de diciembre. Viernes 11 de diciembre tendremos nuevamente reunión de matrimonios. Seguiremos con la serie el verdadero matrimonio. Entonces están invitados para que puedan programarse con anticipación. Será igual a las 7:30 de la noche. Y si tiene algún otro matrimonio que quiera invitar, con todo gusto puede hacerlo. ¿Sale? Nos llevamos esta palabra, que no sea infructuosa en nuestros corazones, mis hermanos, sino que produzca los cambios que Dios quiere ver en cada uno de nosotros.
muchísimos principios, no sé cuántas hojas son, pero aquí anoté muchísimos principios, ¿verdad? Entonces, espero que usted también los haya anotado y los repasemos, ¿verdad? No nos llenemos de razonamientos vacíos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mejor llenémonos de lo que el Señor nos ofrece. Algo muy, muy padre que comentaba Samuel, que decía que, parafraseando, pero no me acuerdo exactamente las palabras, pero decía que ya está puesto lo que Dios determinó, el fundamento ya está puesto, Dios ya lo dio. No tenemos que buscar en otro lado sino en su palabra. Muchas veces lo tenemos en la mesa y no lo vemos. Y andamos leyendo libros y andamos pidiendo, buscando de persona en persona y más con los del mundo que nos digan cosas que queremos escuchar, incluso psicólogos que no van a ayudar a nuestra relación. Es la palabra, Dios ya lo puso sobre la mesa, ya puso el fundamento. Nosotros tenemos que tomarlo y tenemos que ser llenos. Amén. Entonces, pues están invitados a este gran reto y a la próxima reunión el viernes 11 de diciembre. Sale a las 7:30. Antes de irnos,